Buenas tardes, quiero saludaros a todos en el Señor. Hemos llegado al mes de abril ya y para mí es sumamente extraño el pensar que por todo un mes no he podido reunirme con muchos de vosotros. Sé que llevamos ya 3 domingos de confinamiento. Además, los 2 domingos anteriores yo estaba de viaje y tampoco pude estar con la iglesia y realmente os echo mucho de menos, pero seguimos descansando en los planes y la providencia del Señor que lo ha permitido y buscando maneras de seguir conectados, hablando unos con otros, orando unos por otros y también aprovechando para poder estudiar la palabra de Dios juntos. Y eso es lo que me gustaría que hiciéramos ahora por unos minutos. Las circunstancias que estamos viviendo lo están marcando todo y a la hora de pensar que podía compartir con vosotros de la palabra del Señor, pues obviamente uno está pensando en el día a día, todo lo que está sucediendo, pero también estaba pensando en la convicción que tenemos como iglesia en el estudio sistemático de la palabra de Dios, es decir, en el estudio versículo a versículo, el estudio de la palabra tal como se nos ha dado de parte de Dios, no cada uno tratando de buscar un versículo favorito para hablar de él o según lo que el periódico está diciendo, sino realmente yendo a la palabra y confiando en que el Señor nos habla y nos habla por medio de su palabra en cada circunstancia en la que estamos. Es por eso que después de estar un tiempo orando y pensando, me gustaría invitaros a que estudiemos juntos la carta de Pablo a los Filipenses. Mi esperanza es comenzar este estudio de esta manera, como estamos confinados, y poder terminarlo juntos en la iglesia, reunidos. Mi esperanza es, como digo, empezar confinados y terminar realmente confiados en nuestro Señor Jesucristo. Porque, hermanos y hermanas, toda prueba nos debe enfocar en Cristo. Toda situación por la que pasamos, difícil, pruebas diversas, como veíamos, como el apóstol Pablo dice, como el apóstol Pedro dice, aún Santiago también en su carta, todas estas pruebas deberían mostrarnos, como hemos ya reflexionado, nuestra necesidad de Dios y nuestra dependencia de Cristo. Y si hay algo que creo que todo el mundo está aprendiendo estos días, una lección que podríamos decir que todos estamos aprendiendo, es la de valorar más ciertas cosas que damos por muy normales, que damos por sentado, ¿verdad? Y como es el hecho de reunirnos. Yo creo que eso es algo que todos estamos valorando ahora más que nunca y a mí me anima porque pienso que cuando llegue ese momento en la voluntad de Dios, que volver a reunirnos, que van a ser momentos muy especiales los que vamos a vivir juntos, de mucho gozo. Pero hay una lección que todos necesitamos aprender, o una lección en la que tenemos que estar aprendiendo continuamente, y es el hecho de valorar más a Cristo, Y yo creo que es precisamente lo que esta carta nos va a ayudar a hacer, la lección que vamos a aprender, una carta que escribió un confinado. Pablo estaba confinado cuando escribió esta carta, estaba confinado en Roma, en una cárcel o como luego vamos a ver que Lucas nos dice al final del libro de los Hechos, estaba confinado en una casa, pero estaba confiado en Cristo. Y esa es la realidad de Pablo al escribir esta carta, y ese es el título que he puesto a este estudio que vamos a estar haciendo juntos en las próximas semanas, el tiempo que el Señor lo permita. El título es Confinados en casa, confiados en Cristo. Confinados en casa, confiados en Cristo.
Y me gustaría en este primer vídeo, en este primer estudio que vamos a hacer, dar una introducción a la carta y realmente contestar a una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué estudiar esta carta? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esta carta que va a ser tan beneficioso para nuestra vida? ¿Por qué estudiar la carta que Pablo escribió a un grupo de creyentes en una ciudad que se llamaba Filipos? Bueno, eso es algo importante que debemos considerar a la hora de estudiar cualquier pasaje de la palabra de Dios. Nunca debemos perder de vista cuando nos acercamos a la palabra de Dios que Dios nos habló por medio de personas y circunstancias reales. Esto nos habla de la importancia de considerar el contexto de cada pasaje que estamos estudiando. Y no solo el contexto, sino también la intención del autor del libro que estamos estudiando. Eso es algo fundamental, porque si Dios en su soberanía utilizó las circunstancias de Pablo, como vamos a ver con respecto a esta carta a los filipenses, para escribir cosas específicas a aquellos creyentes, y sabemos que el Espíritu de Dios guió a Pablo a escribir la palabra de Dios, realmente palabra de Dios, cada palabra que está aquí, como dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Si creemos esto, es fundamental entender cuál era la intención de Pablo al escribir esta carta para comprender el significado de lo que aquí se nos dice. Nunca debemos cometer el error de ir con nuestras circunstancias y situaciones personales y de distorsionar lo que los pasajes bíblicos están diciendo. Ahora, no debemos tampoco caer en el error de pensar que como esto fue escrito pues hace casi 2000 años, que esto no tiene ninguna relevancia para nosotros, porque es la palabra de Dios. Y como el autor a los Hebreos nos recuerda, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre es actual. La palabra de Dios siempre está de actualidad. La palabra de Dios siempre está viva, siempre es útil para cada uno de nosotros y es eficaz. Hace aquello que Dios quiere hacer en nuestras vidas, como también el profeta Isaías nos recuerda que no vuelve vacía, sino que hace aquello para lo cual Dios le envió. La palabra de Dios es viva y eficaz y debemos estudiarla y debemos también recordar que si no la estudiamos adecuadamente podemos llegar a malinterpretarla. Y si no entendemos la intención del autor y el contexto en el que se escribió la carta, podemos llegar a cometer errores como uno muy típico que se comete precisamente en esta carta a los filipenses, cuando Pablo escribe en el capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, esto es un versículo de los más conocidos, ¿verdad? Es una frase que muchos incluso utilizan como un eslogan. Todo lo puedo en Cristo. Y entendiendo como que todo lo que yo me proponga, si creo en Cristo, va a ocurrir. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no es lo que Pablo está tratando de expresar aquí o de transmitir a los filipenses. Esto es lo que se conoce más hoy en día como el pensamiento positivo. Esto es algo cargado de humanismo. Lo que me proponga solo por el hecho de que soy positivo en cuanto a eso y creo en Cristo va a ocurrir y Cristo porque lo creo me va a fortalecer para que ocurra. Bueno, Pablo no está hablando en este pasaje acerca de que él puede hacer todo lo que se propone porque Cristo le fortalece, sino que Pablo puede enfrentar cualquier situación que Cristo permite en su vida porque Cristo le va a fortalecer y le va a proveer para lo que necesite en ese momento. Esto es lo que Pablo está diciendo aquí y el contexto nos muestra que Pablo aquí está hablando acerca del contentamiento, de cómo él había aprendido la lección de confiar en Cristo aun cuando estuviera pasando por tremenda necesidad, y también la lección de confiar en Cristo y dar gloria a Cristo cuando estuviera pasando por un tiempo de abundancia. Y Pablo además está escribiendo esto
a los filipenses porque les quiere enfocar en Cristo para prepararles a ellos para situaciones de dificultad que ellos pudieran afrontar. No es que todo lo que nos proponemos lo podemos en Cristo, sino que todo lo que Cristo permite que ocurra en nuestra vida, en Cristo nosotros vamos a poder permanecer, perseverar, porque Él va a proveer lo necesario para nuestras vidas. Es por eso que es importante que entendamos cuál es la intención que Pablo tenía al escribir esta carta a los filipenses. Y todo comienza, como decía al principio, con Pablo confinado en Roma. En los últimos versículos del libro de los Hechos se nos dice allí, Hechos capítulo 28 y versículo 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Bueno, ¿qué tipo de confinamiento estaba Pablo? Lucas nos describe aquí algo que sería parecido a lo que hoy se llama un arresto domiciliario. Luego podéis leer vosotros mismos los capítulos desde el 21 hasta el final del libro de los Hechos y podéis ver todo el contexto realmente de por qué Pablo está en esta situación. Él había tenido que apelar a César y fue llevado a Roma. Él no sabía realmente qué es lo que iba a ocurrir con su vida. Él había apelado a César porque en Jerusalén querían acabar con su vida. Pero él no sabía en este momento, cuando llega a Roma y aún el tiempo que estuvo allí, qué iba a ser de él. Y es en esa situación en la que una de estas visitas llega a él desde Filipos. Leímos que recibía a todos los que a él venían, y uno de los que a él vinieron era un hombre que se llamaba Epafrodito. Epafrodito era alguien que vino desde la iglesia en Filipos, posiblemente uno de los ancianos de la iglesia, uno de los pastores, no sabemos exactamente quién, pero Epafrodito fue enviado a visitar a Pablo allí a la cárcel en Roma. Epafrodito recorrió los más de 1200 kilómetros que hay de distancia entre Filipos y Roma para visitar a Pablo y para llevarle una ofrenda, un donativo que la iglesia de Filipos había levantado para ayudar a Pablo. Así es como posiblemente él podía hacer algo como alquilar una casa, ¿verdad? Porque él no tenía recursos, pero Dios le estaba proveyendo, Dios le estaba ayudando en medio de esa situación. Ahora leemos esto en el capítulo 2 de Filipenses, por ejemplo, si tenéis vuestras Biblias con vosotros, Filipenses capítulo 2, versículo 25. Pablo dice allí: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. O sea que Epafrodito había llegado a visitar a Pablo, no sabemos cuánto tiempo estuvo allí, pero hubo un momento que Pablo sintió la necesidad de enviarle de vuelta. ¿Por qué? Versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. En estos pasajes vemos un poco más acerca de la situación. En algún momento en esta visita de Epafrodito a Pablo, una visita que probablemente tenía la intención de que Epafrodito estuviera un tiempo con Pablo, ayudándole. Él dice: vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Pero él enfermó y de alguna manera
los hermanos en Filipos se enteraron de esta enfermedad y realmente se preocuparon. No es como hoy en día que podemos estar al tanto de la enfermedad de personas que están a miles de kilómetros y saber todo fácilmente. Aquellas personas estaban realmente preocupadas y Epafrodito estaba también preocupado por ellos. Pablo entendió esta situación y le envió a Epafrodito, y al enviarle de vuelta a Epafrodito le envió con esta carta. Y aquí es donde encontramos realmente el propósito por el cual Pablo escribió esta carta. Él describe a Epafrodito en el versículo 25 como mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Sabemos por lo que Pablo dice al final de la carta, en el capítulo 4, versículo 18, que él había recibido esta ofrenda de parte de los hermanos de Filipos a través de Epafrodito. Todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Así que un motivo obvio por el que Pablo escribe esta carta, un propósito principal es expresarles su gratitud y hacerlo por escrito, expresarles gratitud por este donativo que habían hecho mostrándoles su amor, el donativo que también involucraba la ayuda y la compañía de Epafrodito. Ahora, al leer toda esta carta, sabemos también que otro propósito por el cual Pablo escribe no solo es por agradecer este donativo, sino también es por aprovechar la oportunidad de exponerles a Cristo. Epafrodito había sido también mensajero de los Filipos y seguramente él había podido dar un informe a Pablo de cómo estaba la situación en la iglesia. Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, les escribe para enfocarles en Cristo en medio de las situaciones y circunstancias que están viviendo. Y eso es lo que vemos también en esta carta. Y una cosa más que vemos en esta intención de Pablo al escribir esta preciosa carta es exhortarles a gozarse en el Señor. Varias veces Pablo va a repetir esta idea de que deben gozarse en el Señor, de que Él está gozándose en el Señor aún en medio de su situación. Y esto es realmente importante. Pablo estaba confinado, pero él estaba gozoso en el Señor. Y aquí, en esta actitud de Pablo, en las palabras de Pablo, vamos a encontrar la respuesta a nuestra pregunta. ¿Por qué estudiar esta carta? Bueno, al ver el ejemplo de Pablo en esta carta, hay 3 razones por las que debemos estudiar esta carta. 3 beneficios que vamos a obtener de manera especial, seguramente algunos más, pero 3 de manera especial a la hora de considerar juntos esta carta. Y los vemos en el ejemplo de Pablo, del apóstol Pablo, en su situación de confinamiento, como él estaba confiado en el Señor. Y primero, Pablo es un ejemplo para nosotros que nos ayuda a entender la verdadera felicidad. Pablo en esta carta nos ayuda a entender la verdadera felicidad. ¿Por qué? Porque, hermanos y hermanas, nuestra felicidad no depende de nuestras circunstancias. Nuestra felicidad no depende de la situación en la que estamos. No depende de las circunstancias, y para Pablo esto era muy real. Fijaos conmigo en el capítulo 1, versículo 12, Filipenses capítulo 1, versículo 12, Pablo dice allí: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, y aquí Pablo se está refiriendo a este encarcelamiento, esta situación de confinamiento en la que él no puede salir de ahí y en la que Dios está obrando para que otros puedan venir a él, para que él pueda seguir sirviendo al Señor y seguir fortaleciéndose en el Señor. Pablo dice: las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás.
y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y Pablo dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Versículo 18. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Vamos a ver el tremendo ejemplo del apóstol Pablo, como él había aprendido que la verdadera felicidad no estaba en las circunstancias en las que estamos. Podemos estar gozosos en una situación como la que estamos ahora y podemos estar tremendamente frustrados y deprimidos en situaciones en las que tenemos de todo. ¿Cuál es el punto en que encontramos este verdadero gozo y satisfacción? En Cristo. Y lo vemos en Pablo, cuando él dice, Cristo es anunciado, yo estoy bien, yo estoy gozoso. Lo que las personas necesitan es ser expuestos a Cristo, y si yo lo puedo hacer de esta manera tan limitada, bueno, hay otros que lo están haciendo aún siguiendo mi propio ejemplo. ¿Por qué? Bueno, ahí está quizás uno de los versículos centrales en esta carta, el versículo 21 del capítulo 1, porque Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el morir es ganancia. Y Pablo luego lo va a explicar, ¿verdad? El vivir es Cristo, el morir es estar con Cristo. Es aún mejor, porque ahora uno está unido a Cristo y sabe que Cristo está en él obrando y guiando su vida y teniendo el control de todo y cumpliendo sus promesas como hizo a sus discípulos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero aún mejor que esto es estar con Cristo. Entonces es de esta manera que Pablo está centrado, enfocado en Cristo, y es por eso que él puede exhortar a estos creyentes, aún en la situación en la que él está, regocijaos en el Señor siempre. Pablo dice esto en el capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Solo es posible una exhortación así cuando uno está en Cristo y cuando uno está comprendiendo las implicaciones de estar unido a Cristo. Así que por medio de estudiar esta carta que nos va a llevar a poner nuestros ojos en nuestro Señor y Salvador, vamos a entender la verdadera felicidad. Ahora, no solo es un ejemplo Pablo que nos ayuda a entender la verdadera felicidad, es un ejemplo también que nos ayuda a experimentar la verdadera paz, porque Pablo va a hablar acerca de esto en el capítulo 4. De hecho, Pablo va a hablar de experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La verdadera paz que podemos experimentar en Cristo es una paz que sobrepasa todo entendimiento, y lo que Pablo está diciendo ahí es que es una paz que no tiene su origen en el ser humano, ni en la capacidad del ser humano, ni en lo que el ser humano puede lograr y alcanzar. Si nosotros mañana en las noticias somos informados de que se ha encontrado una vacuna y se ha probado una vacuna para el COVID-19 y realmente se demuestra que es una buena vacuna y se empieza a distribuir y llega rápido, sin duda la gente va a sentir paz.
va a sentir tranquilidad. Y nosotros también, obviamente. Pero aún así, esto no nos garantiza que no vaya a surgir otro virus el próximo mes o el próximo año, como ya ha ocurrido en la historia. Porque no somos los seres humanos los que controlamos las cosas. Es Cristo Jesús, el Señor de señores, el Rey de reyes. Y solo Él puede dar esa paz que va más allá de lo que el ser humano puede aportar. No es entendida humanamente porque el hombre no la puede proveer, y por eso Jesús también prometió a sus discípulos una paz que el mundo no puede dar. Y esa es la paz que Cristo deja a sus discípulos, y cuando nosotros nos enfocamos en Él y realmente le conocemos, es cuando vamos a experimentar esta paz verdadera. Por medio de un ejercicio espiritual esencial que Pablo mismo describe aquí en el versículo 8, si seguimos leyendo el capítulo 4, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es así que podemos recibir y experimentar esta paz en nuestra mente y en nuestro corazón, cuando nuestra mente está llena de Cristo y cuando nuestros corazones están centrados en Cristo. Y por eso Pablo no solo es un ejemplo que nos ayuda a entender la verdadera felicidad y un ejemplo que nos ayuda a experimentar la verdadera paz, también Pablo es un ejemplo en esta carta que nos ayuda a enfocar nuestros ojos en Cristo. Enfocar nuestros ojos en Cristo. Cristo, dice Pablo, es nuestro gran modelo para la vida, y por eso en el capítulo 2, versículo 5, va a exhortar a los filipenses: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, esta actitud, esta manera de pensar de Cristo Jesús cuando Él se humilló siendo Dios. Y ahí lo veremos a Cristo como nuestro gran modelo para la vida. También a Cristo como nuestro gran objetivo en la vida. Pablo va a decir en el capítulo 3, versículo 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cristo es nuestro gran objetivo en la vida. Cristo es también nuestra gran esperanza en la vida. Por eso, poco después, en el versículo 20 también del capítulo 3, Pablo le recuerda a los filipenses que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cristo es nuestra gran esperanza en la vida, nuestro modelo, nuestro objetivo, nuestra esperanza, nuestro maestro, nuestro gran maestro para la vida. Pablo mismo habla de esta lección del contentamiento que veremos en el capítulo 4, versículos a partir del 10. Ahí
Pablo dice en el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Cristo quien nos enseña a contentarnos, a saber valorar lo que tenemos, a recordar que para todo lo que nos ocurra, ya sean tiempos de necesidad, ya sean tiempos de abundancia, ya sean tiempos de incertidumbre, ya sean tiempos de gozo, ya sean tiempos de confinamiento, ya sean tiempos de comunión, Cristo es quien nos fortalece. Cristo es además nuestro gran consuelo en la vida. Pablo termina esta carta diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Oh hermanos, la gracia de Dios mostrada en Cristo. Todo lo que tenemos no lo merecemos, todo lo bueno que tenemos y todo lo malo que nos pudiera ocurrir, suceder, es lo que merecemos. Nosotros, como todo ser humano, nos rebelamos contra Dios y somos pecadores que necesitan un Redentor, un Salvador, y lo tenemos en Cristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros, porque la gracia del Señor Jesucristo ha sido con nosotros. Así también es como Pablo comienza su carta a los Filipenses. Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Esto es, a todos los que han sido apartados del pecado por la gracia de Dios para la vida eterna en Cristo Jesús, por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Así que desde el primer minuto de nuestra vida espiritual en Cristo y para siempre le tenemos a Él como nuestro ayudador, nuestro fiel compañero, nuestro gran consuelo en la vida. Él es nuestro gran modelo para la vida. Él es nuestro gran objetivo en la vida, nuestra esperanza en la vida, nuestro gran maestro para la vida, el gran consuelo que tenemos en la vida. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra vida. Y eso es lo que Pablo dice, ¿verdad? Para mí, el vivir es Cristo. Hermanos, no deberíamos necesitar unas circunstancias tan difíciles para recordar que nuestra vida es Cristo. Pero el ejemplo de un confinado, el ejemplo de Pablo, nos ayudará a enfocarnos, a reenfocarnos más en Él. Nos ayudará a entender el secreto de la verdadera felicidad, que no está en las situaciones y circunstancias que vivimos, sino está en nuestra unión con Cristo. Experimentaremos también el poder de la verdadera paz, que no está en que nuestras dificultades se queden atrás, sino está en el hecho de pensar en todo lo que tenemos ya en Cristo y cómo Él obra en nuestras vidas. Y cuando salgamos de esta, no habrá sido un tiempo perdido, sino que saldremos para dar testimonio unos a otros del poder de Cristo y el ejemplo de Cristo obrando en nosotros. Por eso quiero dejaros con un par de retos para continuar este estudio que hemos empezado. Primero quisiera invitaros a que cada uno de vosotros leáis esta carta a los Filipenses por lo menos una vez, una lectura completa de la carta, y luego que leáis varias veces los primeros versículos del capítulo 1 hasta el versículo 11, que será donde nos centraremos en nuestro próximo estudio. Que lo leáis varias veces. Si tenéis en casa más de una traducción de la Biblia, si tenéis, por ejemplo, la Reina Valera, el 60 y la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, pues que leáis estos versículos en todas estas traducciones para que sea aún más enriquecedora esta lectura. Otro reto que os quiero lanzar es el reto de tratar de interactuar conmigo en este estudio y por medio
de preguntas que podéis ir haciéndome llegar y luego testimonios. Lo que me gustaría hacer es, a medida que vamos avanzando en este estudio, es poder ir respondiendo a preguntas que puedan surgir. Me las podéis hacer llegar a través de correo electrónico, a través de WhatsApp, con llamadas de teléfono, como prefiráis. Y también sería bueno que a medida que vamos estudiando esta carta, que alguno compartáis también vuestro testimonio de cómo el Señor está trabajando en vuestras vidas, cómo Cristo está ayudándoos en medio de esta situación. Y son testimonios que quizás yo también pueda luego compartir con todos a través de estos vídeos, aunque sea de una manera anónima, no necesariamente teniendo que mencionar a nadie, pero creo que esto va a ser también enriquecedor para todos nosotros. Bueno, eso es lo que quiero proponeros, lo que dejo delante de vosotros con este objetivo, que todos lleguemos a confesar que el vivir es Cristo y aún que el morir es ganancia. Por último, al ser hoy miércoles, quiero también invitaros a tener un tiempo de oración en casa, cada uno con vuestros familiares o a solas, como sea posible. Otra vez, usad el boletín que se os envía cada sábado, y si alguno que me está viendo no recibe el boletín, por favor, escribidme, poneros en contacto conmigo para que os envíe el email a donde necesitáis escribir para que se os envíe el boletín. Estos son los temas que tenemos para orar estos días y los días que tenemos por delante. Primero, hermanos, como no, demos gracias al Señor por su provisión y su providencia. El Señor está con nosotros y Él es fiel, y tenemos que comenzar por darle gracias. Luego intercedamos juntos, oremos unos por otros, oremos por los enfermos, de manera especial por aquellos que son más vulnerables. Tenemos ahí la lista en el boletín y otros que podáis añadir vosotros que sepáis, aun si luego también nos lo queréis comunicar para que lo podamos añadir a la lista de enfermos. También os animo a que oremos por los trabajadores necesarios, algunas personas en nuestra iglesia que tienen que seguir trabajando y por lo tanto eso significa estar más expuestos, y otras personas, familiares de nuestras familias, amigos, hermanos que conocemos de otras iglesias, y aún aquellos que no conocemos, y aquellos que están dando tanto, se están esforzando tanto por ayudar en estos tiempos de crisis. También no dejemos de orar por los misioneros. Este mes de abril vamos a estar orando de manera especial por Julio Torres y su esposa Chelo, que sirven al Señor en Marín, como creo que todos sabéis, y también Gustavo Pidal y su esposa Melisa, que sirven al Señor en la iglesia en León. Gustavo es anciano allí, y también en el ministerio del seminario Berea, del cual también soy colaborador. Luego también quiero recordaros que sigamos orando fervientemente por Dani Corral y por sus hijos, por Mateo, por Olimpia, por Marcos, por Alexia. Hace casi un mes que Aida fue llevada a la presencia de su Señor, y Daniel estos días mandaba su carta de oración que me gustaría compartir con cada uno de vosotros, así que lo enviaré en el correo que voy a enviar también hoy mismo, para que podáis leer acerca de cómo está él y también orar por él. Él nos deja motivos de oración. Y por último, quiero también que estemos orando de manera especial por nuestros queridos Esteban y Tania. En este momento, hasta donde yo sé, Tania aún no ha dado a luz, pero prácticamente está a punto ya de salir de cuentas en pocos días. Estemos orando de manera especial porque es siempre una situación, ¿verdad? Pues de nervios. Es su primer bebé, esta niña preciosa que en la voluntad de Dios va a nacer, pero son situaciones muy particulares las que estamos viviendo.
Sabemos también que los médicos están poniendo especial cuidado en las mujeres embarazadas, pero oremos y pongamos a nuestros hermanos en manos del Señor para que su pequeña nazca bien y traiga mucha felicidad a esta amada familia de nuestra iglesia. Muy bien, hermanos, pues me despido ya de vosotros, confiando en que este vídeo sea de ánimo y de aliento para cada uno de vosotros. Seguid orando unos por otros, sigamos con nuestros ojos puestos en Cristo, nuestros ojos puestos en Él, aunque todo a nuestro alrededor es preocupante, pero sabemos que Él controla todas las cosas y Él ha prometido estar siempre con nosotros. A Él sea la gloria, hermanos, que el Señor os bendiga.